¿Se escucha? Buenos días a todos. Vamos a empezar con sobre la personalidad humana, una teoría espírita. Y la presentación es una presentación que se trabajó aquí hace un tiempo atrás, unos cuantos años nada más, el 2009. Y se ha ido poco a poco, ¿verdad? Uno repasa las presentaciones, uno como maestro siempre debe estar tratando de mejorar y ver presentaciones. Y me pareció muy bueno el tema. Y lo que hicimos es que lo remozamos un poco y vamos a tratar estaba dividido en dos partes, hoy está completo, van a tener la presentación, cuando se suba la pueden leer completa. Es un, es una pequeña introducción a lo que es la personalidad del espíritu y cómo se define el espíritu, y tiene varios autores que lo definen, desde Allan Kardec hasta André Lewis, por ahí hay unos cuantos más. Introducción. Y empieza con la teoría, ¿verdad? Es una hipótesis o una especulación respecto a la realidad que que no es aún definitivamente conocida. Utilizando esta definición se intenta por medio de descripciones e información explicar el pensamiento espírita. ¿Ok? Es una hipótesis o una especulación respecto, o sea, hablando de las teorías, ¿verdad? Aún definitivamente no conocida. ¿Ok? La teoría kardeciana propone un análisis del ser humano atemporal. Por medio de la reencarnación se desarrolla el ser espiritual en directa correlación con el mundo orgánico o corpóreo. ¿Ok? Atemporal significa que no tiene tiempo, ¿verdad? Que es constante, que está ahí siempre. Y su desarrollo es con el mundo corpóreo y orgánico. Esta teoría de evolución continua promueve una revisión de los conceptos de comprensión del comportamiento humano. La evolución para el espiritismo es constante, es continua, no tiene fin, no para. Esta teoría espírita de la personalidad se concentra en el estudio del ser en dos momentos específicos: el periodo prehumano, momento de la estructuración básica de la individualidad, y el periodo humano, momento de la estructuración de una personalidad mutante o cambiante. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Ah. Según el autor, cuando empieza el pensamiento continuo, cuando hay pensamiento continuo, cuando hay reconocimiento de lo que soy y hay un pensamiento constante acerca de eso. Eso es antes de encarnar. Ese periodo El periodo humano, prehumano, no, eso, encarnado. el prehumano, Sí, encarnado. Estamos hablando de antes de ser humano, antes. Lo que llaman los homínidos. Exacto. Cuando éramos, ¿ver? Cuando esos seres eran primitivos, estábamos nosotros allí envueltos, pues, éramos más primitivos. Más de 200.000 o sea, años. no es en el momento de la concepción ni antes de encarnar. No, no. Siglos atrás. Sí. Recuerda que estamos hablando de la personalidad. La personalidad es esa cosa que tú eres mientras estás encarnado, en esa encarnación específica. ¿Ok? Usted, el espíritu, no es su personalidad. Su personalidad usted la desarrolló ahora, en este momento, desde que nació hasta que muere, y usted tiene una personalidad por ciertas experiencias que tuvo, ciertas vivencias, ciertos ambientes, y usted desarrolló una forma de enfrentarse a ese medio ambiente y desarrolla una personalidad, unos, unos hábitos, unos pensamientos. Pero eso dura de aquí a aquí. Pero el espíritu es la suma de todas esas personalidades. Así que ahí vamos, lo vamos a ver más adelante.
si en ese momento la personalidad es Mutante. mutante, pero que significa que está en constante cambio Tu personalidad está en ese espacio de vida. si tu personalidad actual, celeste, está en constante cambio. Tú no eres la celeste cuando tenías 20 años, ni la que cuando tenías 40, ni la que tenías. No, tú vas constante cambio. Tú estás en constante cambio, ¿verdad? Y siempre vas aprendiendo, vas viviendo, tienes experiencia y cambias la forma de hacer las cosas, de comportarte, de vivir. Esos son los cambios. Ese es el proceso de... Exacto, si no, si te vas a quedar igual en como en una sola No hay encarnación, evolución. Gracias. ¿Son como resultado o es que ya está previsto de que tiene que Eso lo vamos a hablar más adelante, pero es resultado de vivir, por eso de la experiencia. Es resultado de vivir, de aprender. Ahí es que se aprende. Lo aprendes viviendo. ¿eh? De acuerdo a la teoría espírita, Dios crea a los espíritus simples e ignorantes. Esto describe a un ser potencial. O sea, cuando tú eres simple e ignorante, en potencia tú tienes la capacidad de hacer cualquier cosa. ¿Ok? Dotada de una inteligencia embrionaria, o sea, una inteligencia que está empezando a desarrollarse y con una energía impulsiva, bruta, que lo empuja. ¿Ok? Los espíritus en sus comienzos pues tienen mucha energía. Eso está ahí en potencia. ¿Ok? Y esa energía se va, los obliga a hacer cosas. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Eso significa que al inicio el espíritu carece de conciencia de sí mismo en el comienzo y no posee ninguna estructura básica de recepción y selección. Aprende tratando y cometiendo errores, tratando y cometiendo errores. En sus primeras fases del proceso evolutivo será la adquisición de contenido de experiencia. Va a tener ese espíritu que está empezando muchas experiencias, muchas, buenas, malas, va a tener muchas. ¿Ok? Mientras se va evolucionando, teóricamente hablando, se supone que las experiencias encarnadas sean menos porque el espíritu pasa más tiempo en el mundo espiritual y son menos las experiencias, pero cuando el espíritu es simple e ignorante y está empezando, reencarna muchas veces rápidamente. Es que me parece que tuve dificultad en también expresarlo la clase pasada. Y es que la creación del espíritu simple e ignorante es el principio de la creación, principio espiritual, que se une a la materia, muta en diferentes formas y adquiere experiencia hasta que llega al punto de que es un homínido. Y entonces de ahí trasciende a adquirir conciencia de sí mismo y entonces el espíritu que conocemos y que aquí trabajamos. Pero en principio es simple e ignorante. Y es bueno aclarar eso porque la mayoría piensa que la creación de Dios como espíritu es el espíritu humano y no es el espíritu No es humano. así, no. Gracias. ¿Sí? Estas energías básicas y primitivas se caracterizan por, uno, su relación con el ambiente, unión conflictiva para suplir sus necesidades, ¿verdad? Al principio los espíritus, esos espíritus de esos seres humanos primitivos, todo era en relación al ambiente. Número dos, manifestar su inmortalidad inherente. Esos espíritus y esas sociedades primitivas, pues manifestaban por medio de muchas maneras la inmortalidad. Y número tres, desarrollar sus energías sexuales que en el futuro serán la base de las emociones. ¿Sí? La posición del espiritismo sobre la naturaleza íntima del espíritu es referencial. Y esto es bien importante. No podemos definir una cosa cuando no disponemos los términos de comparación
y usamos un lenguaje insuficiente. Eso lo dicen los espíritus en el libro de los espíritus. Que es difícil explicar lo que es el espíritu y en aquel momento más difícil todavía. Así describen los espíritus el problema a la hora de explicar al espíritu. Las informaciones disponibles, detalles y especificaciones sobre la naturaleza del espíritu son escasas por no poseer ni las palabras ni los conocimientos suficientes. Por eso es que nosotros hablamos del espíritu en términos generales, porque los específicos son bien difíciles de entender. Hablamos en términos generales y en términos que aplican a todos los espíritus encarnados, por lo menos en este planeta. Pero no podemos entender los detalles de cada cosa. ¿Eh? Ni siquiera por medios mediúnicos se pueden entender los detalles. Solamente tenemos un poquito de información de algunas cosas. Se pueden deducir de ahí otras, pero realmente no poseemos todavía ese conocimiento. Las referencias dadas son genéricas. Por ejemplo, los espíritus son seres inteligentes de la creación. Ellos pueblan el universo más allá del mundo material. Tú puedes deducir de ahí, se puede inferir de ahí que están en todo el universo. Así que hay espíritus aquí y allá. Exacto. Y si vienen de allá y algún día llegan aquí, son espíritus también. ¿Ok? Son seres inteligentes. Por lo menos esa es la aspiración. Y pueblan el universo, ¿verdad? Más allá del mundo material. Así que hay espíritus encarnados y desencarnados en todas partes. Esta definición deja claro que el espiritismo define al espíritu como una unidad invisible, individualizada y progresiva. En cuanto a la naturaleza íntima del espíritu, las informaciones indican lo siguiente, pero bien importante, es invisible. Solamente cuando está encarnado que usted puede verlo, ¿verdad? Y nos vemos encarnados a encarnados. Pero no es individualizada, cada espíritu es diferente. No hay dos espíritus iguales. Y progresiva, usted no es hoy lo que será mañana. Y usted no es lo que fue ayer. Nunca. ¿Ok? Los espíritus tienen una forma determinada, limitada y constante. Y ahí está la descripción del espíritu. Para vosotros, para vuestros ojos, no. Para nuestros ojos, para nuestros sí. Ellos son, si lo queréis, una llama, un destello, una chispa etérea. Así describe cómo ese espíritu que se está comunicando a través del medio puede vive y reconoce a los otros espíritus. ¿Ok? Con nuestros ojos es diferente, pero entre ellos, así que, Libro de los Espíritus, página 88. ¿Eh? ¿Tiene color esa llama o esa chispa? Para vosotros, ella varía de oscuro a brillo del rubí, de acuerdo con el menor o mayor grado de pureza del espíritu. Y así lo describen los espíritus. Varía de color. ¿Eh? Estas consideraciones nos informan que el espíritu es intrínsecamente un ser que se moviliza, produce e emite energía, una unidad individual espiritual permanente. Y me gusta esa definición. Una unidad individual espiritual permanente. ¿Sí? Cuando dice que se moviliza, es que cambia. Está en constante cambio. ¿Sí? Tú dejaste ahí. No. Ajá. El espíritu no muere, no se destruye, no va cambiando, va evolucionando. Pero lo que muere son los organismos, el cuerpo físico, ¿verdad? Pero el espíritu no. La no existencia de estructura física parece confirmada en la definición del ser espiritual como un centro energético, embrionario,
potencial dotado de la capacidad de percibir, coordinar, inventar y actuar sobre el universo. Y eso es bien importante. Ese es el propósito de nosotros como espíritu. Actuar sobre el universo. Hacer. Nosotros somos parte de este universo y tenemos que hacer cosas. Y en base a lo que hacemos, aprendemos y evolucionamos. Mucho, poco, bien o mal, eso es un progreso constante. Y vamos haciendo. Y destruimos y metemos las patas y volvemos y hacemos y seguimos haciendo. ¿Sí? Eso es una constante. En otras palabras, el espíritu es sin saber cómo es. Solamente se puede inferir cómo actúa, cómo crea condiciones y cómo concreta su proyecto de vida. Esas palabras me gustan. El espíritu es sin saber cómo es. Se puede inferir cómo actúa, cómo crea condiciones y cómo concreta su proyecto de vida. Así que se define al espíritu por lo que hace, no por cómo dice que es, sino por lo que hace, por lo que crea, por cómo crea condiciones, no tan solo para él, sino para otros espíritus. ¿Qué va haciendo? Así es que se mide la calidad de los espíritus, por lo que hicieron, por lo que han ido construyendo. Y llega un momento que dejan de construir para sí para construir para otros, porque esa es la evolución. Ya no es para mí solamente, tengo que construir para aquí, para allá y para allá, y que eso se quede para que vengan otros. Y eso es como se mide esa evolución. Parece simple, ¿verdad? Pero es bastante complejo. Todo en el universo gira en un proceso de interacción entre el elemento espiritual y el elemento material, creando condiciones para la expansión del espíritu. El espíritu solo se realiza, progresa y desarrolla su potencial cuando se proyecta sobre el elemento material, que es el laboratorio de la creación. Y eso es bien importante. El universo está para que el espíritu se expanda y crezca. Es la herramienta. ¿Ok? El espíritu hace en ese ambiente y según va haciendo, va evolucionando. Solamente se realiza, progresa y desarrolla cuando está con el elemento material. Usted quiere progresar, tiene que encarnar. Le guste o no. Sea fácil o difícil. Hay que encarnar aquí o allá o más allá. Y pasar por todas esas experiencias. Y es la única forma es el laboratorio de la creación. Es donde usted hace. ¿Sí? En el universo el espíritu crea y recrea su vivencia en el ejercicio del proyecto de vida que debe vivir. En esa comprensión de la doctrina espírita se resalta la presencia de la divinidad sin intentar explicarla. El pensamiento de Dios llena todo el universo. La naturaleza entera está sumergida en el fluido divino. Está en la Génesis. Y esto es bien importante, porque en todo momento estamos hablando de que el espíritu hace. El espíritu hace. La interferencia de Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque ya Dios está manifiesto en el universo. Ya está. Ahora, ahora es momento que los espíritus hagan. Así que esa idea religiosa de que interfiere en cada momento de tu vida es una pérdida. No es ganancia, es pérdida. Porque no te ayuda a actuar libremente. Es un acondicionamiento.
Hace unos años yo estuve en un campo de concentración nazi en Auschwitz, No deberías estar allí, pero ¿verdad? pero vine impactada y estuve impactada. Y cuando pasamos por los sitios de cremación y vimos las exhibiciones que hay allí todavía de los zapatos y las ropas de aquellas personas que murieron, alguien dijo, ¿y dónde estaba Dios? Nadie contestó, ni siquiera un viajero que era un sacerdote. Ahí vemos que no hay una, ese es el concepto de que tratar de explicarlo todo a través de, y y es un concepto filosófico que tiene mucho sentido cuando tú dices que Dios está en todas partes, termina no estando en ningún sitio. Pues no puede estar partícipe en todo, sino que está allá. Permitió eso, según los que estaban allí. No permite nada. No, yo pienso otra cosa, o sea, Sí, como no, yo sé, pero espiritista que pienso otra, pero la gente que estaba allí. la idea esa de que interviene en la existencia de los espíritus lleva a ese problema. Es nuestra responsabilidad y nuestras acciones y asumir responsabilidad de esas acciones lo que conlleva todos los problemas que tenemos. No es interferencia de nada más. No, no, no. Así que esa falta de reconocer de que los que crearon ese problema fueron los espíritus encarnados desde aquel momento y y cómo esas relaciones estaban entre ellos, porque eso fue un movimiento de muchos espíritus, una coordinación que se dio en esos momentos histórica, no antepistas, y que todavía hay consecuencias hoy día de eso. No asumimos la responsabilidad de eso, como seres encarnados, ¿eh? Todavía lo seguimos y todavía continúa. Pero volviendo acá, ¿eh? Eh, ok. El, la idea era de que se desarrolla y se proyecta en el laboratorio de la creación, en el universo el espíritu crea y recrea su vivencia en el ejercicio del proyecto de vida que debe vivir. En esa comprensión, la doctrina espírita no resalta la presencia de la divinidad sin inter- eh, resalta la presencia de la divinidad sin intentar explicarla. O sea, no tratamos de explicar a Dios con esto, sino tratamos de explicar al espíritu y cómo se manifiesta en el universo, sin tener que ponerle esa idea de que él interfiere en todo. ¿Sí? Sí, ese proyecto de vida que debe vivir, eso está establecido o sea, ya el espíritu, por otras existencias, de otras existencias. De acuerdo a tu estado evolutivo, hay unas cosas que están establecidas, hay otras cosas que no. Pero la reencarnación, o sea, cada encarnación que tú tienes está preparada para tus necesidades, más o menos, para que te ayude a evolucionar. ¿Ok? Es, está más o menos preparado. No es un plan, no es un plan definido, definitivo. Es, no es un libreto, no es una receta cocina que tú tienes que seguir todos los pasos. Es un más o menos para que tú vayas creciendo. Tú puedes, según vayas evolucionando, ir cambiando eso. ¿Ok? Pero no es una receta cocina, no es una receta del médico. Es un más o menos, a grandes rasgos. ¿Ok? Si tú aprovechas el tiempo, tienes más libertad de tomar decisiones. Si no, pues te quedas en lo mismo, ¿ok? Como espíritu. Pero no es una planificación exacta, no es un determinismo, no es una idea determinada que tu vida va a ser día a día, esto es lo que va a pasar. No. Tiene que haber cierto espacio para movimiento, para cometer errores, para aprender. No puede ser rígido.
No es una ecuación matemática, ¿ok? Sino condiciones que se te presentan para que tú evoluciones. Es que hay un factor primordial en ese proceso y es el libre albedrío. O sea, Precisamente. tú encarnas, tienes un cuerpo, pero tus decisiones día a día van modificadas por lo que tú encuentras y cómo tú interpretas eso que encuentras y Muy bien. tomas acción. Estamos de acuerdo en eso. El libre albedrío es importante para que ese aprendizaje se dé. Es importante. El cometer errores también es importante, porque de ahí es que uno aprende. ¿Sí? Los ambientes en donde tú estás, muchas encarnaciones, tú has visto personas que encarnan en un lugar, tan pronto cambian de ambiente por cosas que hicieron en su vida cambia para mejor. Así que hay muchas cosas en esa planificación que lo que hace es que promueve que tú te desarrolles, pero no es un plan paso a paso, sino que se te pone en un lugar con ciertas personas, ciertos otros espíritus, para que tú puedas desarrollarte. Sí, por lo general son espíritus parecidos a ti, ambientes afines a ti. ¿Ok? O sea, que la planificación existe. A grandes rasgos. La planificación existe. Lo que pasa es que todo va a depender entonces de tu actitud, de cómo uno va por ese plan, uno va, si lo va a seguir o no lo va a seguir. Sí. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, quiere decir que de acuerdo a las experiencias que uno tenga y que uno, pues, uno se desvíe o los desvíos que uno ocasione en esa trayectoria de ascendencia, supuestamente, ¿verdad? Siempre es ascendente. Pues que debe ser así, de ascendencia. Siempre es ascendente. Exacto. Este, ese plan no puede interferir con tu libre albedrío. Vamos a ponerlo de esa manera, para que todo el mundo lo entienda más fácil. Hay un plan, pero no puede interferir con el libre albedrío de la persona. Porque entonces, ¿qué sería? Castigo, ¿verdad? Un animal con una soga. Pues porque ahí estaría lo del libre albedrío. O sea, ese plan ¿Verdad? no puede violar nunca ese libre albedrío. No podría, ¿verdad? Ese plan te va a dirigir a ciertos lugares, pero no puede violar eso, porque entonces no aprendes, no creces. Ok, ok. Comentarios, ¿no? Seguimos. Ok. Sobre la formación del cuerpo mental. El principio espiritual concentra su energía en buscar elementos capaces de darle medios de autoexpresión y de conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Siguiendo el ritmo de la conquista, este busca condiciones cada vez más adecuadas y propias para transitar de la ignorancia al conocimiento, de la simplicidad a la complejidad de los problemas afectivos. ¿Sí? En función de esto, el espíritu va creando un organismo sutil para almacenar dinámicamente los productos de su interacción con el universo, creando condiciones individuales y permanentes. Al principio, los espíritus van acumulando las experiencias en ese cuerpo, que es un cuerpo, ¿verdad?, que está limitado porque no tiene muchas experiencias. Pero según las experiencias se van acumulando, ese cuerpo se va perfeccionando y se va volviendo sutil. ¿Por qué? Porque lo que le estás echando ahí son experiencias cada vez mejores, ¿verdad? Y eso concuerda con la evolución, ¿verdad? Según tú vas progresando, todo se va mejorando y se van almacenando en un cuerpo energético mucho mejor, que tiene capacidades según se vaya acumulando esa información. ¿Sí? Dígame. Ah, Cuerpo mental es parte del perispíritu. yo lo que pienso que es una definición de perispíritu. Se va acumulando porque es el que acumula todas las experiencias. Eso es
como el autor lo define. No le dice perispíritu, le dice cuerpo mental. Eh, Entonces la mente tampoco está en ningún lugar, ¿qué? está en el cuerpo mental, ¿no? La mente está en el cuerpo mental. Ajá. Sí, está ahí en ese perispíritu, tu mente está ahí también. Y la pregunta, ¿y la conciencia de dónde la busco? ¿La qué? La conciencia, Es parte de tu mente. parte del cuerpo mental. Ah, parte de tu mente es la conciencia. Sí. Sí, sí. Por eso, o sea, es que Según, se acumula en todo, en ¿verdad? todo. Es indivisible. Te Eso. lo dice al principio. Está dentro de tu espíritu y es indivisible. No está. Esas separaciones de conceptos están en nosotros para poder entenderlo. Mm. Pero no lo puedes dividir. Está ahí completo en el espíritu. Por eso, porque alguien que sea médico, que estudie el cuerpo humano, dirá, la mente está en el cerebro, ¿Eh? ¿verdad? Pero, Pero no está en el cerebro solamente, ¿no? Porque no, él no, dice que es un cuerpo, que dice que está en todo el está en todas partes, perispíritu. sí. Todo el espíritu, exacto. Pero eso concuerda con la primera definición, que era que el espíritu, por lo que hace, pues sabemos de que es indivisible, todo está junto ahí. ¿Ok? Y Kardec establece de que tenemos el cuerpo físico, el perispíritu, que es la interacción, y el espíritu. Así que esa envoltura es lo que yo creo que él se refiere ahí, al cuerpo, cómo es que le dice? Mental, ¿verdad? Hasta ahí. Podemos discutirlo porque tenemos, tenemos Sí, yo también, a mí me pasa lo mismo lo que también. pasa es que hay otras corrientes de pensamiento, otras filosofías que te dibujan, la oriental principal, te dibujan el cuerpo físico, pero entonces cuando te presentan ese cuerpo energético, te lo dividen como en 7 capas diferentes. Sí, Eso sí. nosotros no lo estudiamos aquí, pero hay otras culturas que sí Y lo tienen como presente. No sé si es que un medium lo ha visto o que ellos, su yo, manera, yo sigo esa teoría, que es que ellos lo dividen y lo identifican porque muchos mediums o varios mediums pudieron verlo. observar, observar eso e interpretaron lo que cada cosa era, porque sería bien difícil entender y saber qué capa sería qué cosa y qué función tiene. O sea, cómo investigar eso, pues sería un poco complicado. Pero a través de la visión, ¿verdad? De la mediunidad visual, ¿verdad? Pues los medios describen eso. ¿Sí? Ajá. Sí, lo que pasa es que en la clase que yo di hace 2 semanas Ujú. era cómo el alma se incorpora al cuerpo. ¿Sí? Y en ese proceso hay dos vertientes, que el espíritu como tal se adormece y el cuerpo espiritual actúa, interacciona sobre el cuerpo espiritual de la madre en ese proceso de creación y recreación celular hasta formar el embrión o el niño, o que es el periespíritu el que, Yacir Reyes usa la palabra desintegra, Desintegra. desintegra, pero hay otras corrientes que dice que no, que se limita en su expresión para que entonces pueda existir esa interacción del cuerpo mental Mm. sobre la división celular para crear los órganos y la parte. Entonces, es una rama del espiritismo que hay que mirar. O sea, no podemos Son as- cegar en decir expresiones que son generales, pero que no entran en un concepto tan vital como renacer. ¿Eh? Y en esa visión pues, hay diferencias y por eso pues, eh, veo Cuando el como... espiritismo habla de conceptos que aplican a todos los espíritus en general, ¿verdad? Cuando habla de lo referencial, es que en el momento de la creación del espiritismo, pues no habíamos otra forma de explicarlo. Ahora, con el progreso que ha tenido la doctrina y con las investigaciones, pues se puede ir más profundamente. Pero volvemos a lo mismo. Todavía
tenemos que son vertientes teóricas. ¿Ves? Vertientes teóricas que hay que todavía investigar e incluir a la doctrina o sacar de la doctrina si no concuerdan en cuanto a cómo se explican, ¿verdad? Sé que en los libros de los espíritus de Kardec y de los contemporáneos de él habla de que hay una pequeña turbación cuando el espíritu encarna. O sea, ¿por qué? Porque el espíritu que está libre en todas sus capacidades se tiene que reducir para entrar en ese nuevo organismo, en ese nuevo cuerpo físico. Hay una reducción de sus capacidades de forma voluntaria porque el espíritu quiere encarnar. Y hay unas afinidades con los padres. Eso se sabe, eso lo explica Kardec. En detalle no lo explica como lo estás explicando tú, que hay una vertiente que habla de una cosa y una de otra, ¿verdad? Pero yo pienso que con el tiempo eso se va a ir, esos detalles se van a ir eh, aclarando siempre y cuando no salga de lo que yo pienso que es, sino de lo que yo investigue junto con los espíritus. No es mi teoría, sino lo que yo pueda investigar. Ajá, que haya una concordancia, que haya una investigación, que haya una, con un propósito, ¿verdad? No sé. No es nuestra cultura, por eso es que eso viene esa palabra viene de otras culturas, pero, o sea que la palabra cuerpo mental no es del espiritismo, ahí viene de No, otro de lugar. otro Pero lugar. lo que estaba buscando es que es el lugar donde se acumulan los pensamientos. Pero hemos también visto que el pensamiento afecta a cada una de nuestras células y que las células guardan esa memoria de aprendizaje. Eh, Así que sí, exacto, pero los pensamientos ocupan espacio. O sea, te pesa en la cabeza cuando piensas. Cuando tú piensas mucho, ¿te sientes más pesado o más liviano? No, 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 o sea, vemos, ves el problema del lenguaje con este tipo de cosas, que la mente no es física, no lo es, pensar no es físico, tampoco, ¿verdad? Tenemos un cerebro, hay unas neuronas, hay unos procesos bioquímicos, bioenergéticos ahí, que manejan un cuerpo físico, ¿verdad? Pero tu cerebro no es lo que tú piensas, ¿no? Así que es igual que la digestión, ¿sabes? Gran parte de la digestión depende de lo que tú le eches. El proceso siempre es el mismo. Si tú le echas cosas que no son muy buenas, la digestión es floja. Lo mismo pasa con el cerebro. Si tú le echas cosas que no son muy buenas, ¿qué pasa con tu mente? Pues no produce nada bueno. ¿Eh? Es ¿Ah? que los pensamientos son cosas. ¿Qué cosas? Porque eso es Hay algo que yo he quien escuchado. establece eso, que los ¿Qué cosas son los pensamientos? pensaste en, en, en una cosa, vamos a decir, pensaste en que tú deseas comprar un vehículo nuevo y entonces pues lo piensas y a la semana se te da la oportunidad de tú cumplir ese deseo. Exacto. Pero ya ese pensamiento no es lo que todo el mundo piensa. Y entonces se vuelve una cosa, se vuelve objeto. Bueno, el pensamiento es lo que está antes de que algo se vuelva concreto. Ajá, ese es el término. Eso puede ser, yo pienso, yo pienso en hacer un bizcocho, hago todo el asunto, compro los ingredientes, prendo la estufa, pan, y hago el bizcocho. Primero lo pensé y después ejecuté un sinnúmero de cosas para que entonces se hiciera el bizcocho. Pero tú, si no tenías chavos para comprar todos esos ingredientes y hacer el bizcocho, puedes estar triste o pensando cómo hacerlo,
Y entonces abriste una gaveta y que hay dinero, voy a comprar los Y no, ingredientes pero no te me para, desvíes porque para hacer el bizcocho y tú no sabías que estaba allí, pero lo encontraste. eh, volvamos otra vez. Afín con tu pensamiento, lo echamos en el Que bizcocho. vamos a seguir con la línea del bizcocho. Usted primero piensa cómo hacerlo y va anticipando y va haciendo cosas y después con eso usted concretiza en el mundo físico y usted hace y termina y el producto que sale al final es el bizcocho. Pero primero lo pensó y anticipó una cantidad de situaciones que tiene que resolver para que el bizcocho se dé. ¿Ok? Ahora bien, el pensamiento no es bizcocho, es parte del bizcocho, es una idea, pero el pensamiento es todo ese proceso que usted tiene que hacer para que ese bizcocho se concrete. Ahí hay una serie de conexiones de ideas, ideas, una detrás de la otra y acciones detrás de esas ideas. ¿Ok? ¿Hay alguien que... Ah, sí. Manipulación y evaluación de ideas, recuerdos, creencias, orígenes. Mira para allá todo lo que hay ahí en cuanto pensamos. Todo eso es pensar. Todos son ideas. Así que, pero volvamos, los pensamientos pueden convertirse en cosas. Pueden ser cosas. Es el comienzo, yo diría. Es el primer paso, pensarlo. Pero no se convierte en cosas hasta que pasen otras, hasta que evolucionen en otras maneras, ¿verdad? Si se quedan pensamientos, puede ser o puede ser que no pase nada. Si se actúa sobre ese pensamiento, se concretan las cosas. ¿Sí? Lo mismo pasa con las ideas, lo mismo pasa con los planes, con los comités, etc. Ok, seguimos. ¿Alguien más sobre las ideas y el pensamiento? Ok, a esto el autor le llama el cuerpo mental, Andrés Luis, es que sabe, que se refiere a este como cuerpo espiritual, dice, este no es reflejo del cuerpo físico, sino que el cuerpo físico es el reflejo del cuerpo espiritual que precede a la formación de este. Andrés Luis piensa de que tu cuerpo físico es consecuencia de tu cuerpo espiritual. ¿Ok? Tenemos una posible descripción del cuerpo mental como uno sutil de forma ovoide en torno al espíritu, que era lo que estaba describiendo Laudelino, guardando los órganos de exteriorización del alma. En ese organismo psíquico, el principio vital va organizando un sistema mental flexible, unas estructuras de memoria y selecciona las experiencias vividas. Ahí está la mente que estabas hablando ahorita, según Andrés Luis. Pero ahí tiene entonces una situación. O sea, Es flexible. es el espíritu el que piensa y maneja, o es el cuerpo mental el que piensa y maneja, o el cuerpo espiritual. Porque ahí es donde está el meollo del problema. Ahora, es el espíritu el que maneja. Entonces está mal dicha la oración. Ah, para mí es el espíritu que maneja. Aquí el cuerpo, cuando hablamos de cuerpo psíquico, el cuerpo o ese principio, eso se va almacenando y va a ir cambiando. Esas experiencias se van guardando. ¿Sí? Pero tú eres más que tus pensamientos y tú eres más que tus memorias. Tú eres más que tus experiencias. Eh, ¿Quién tiene la intención? La intención siempre la va a tener el espíritu. Sí. En Va a ser lo eso, más fácil. sí. El espíritu es exacto, el que tiene la intención. Que las experiencias se almacenan en otro lugar, pero el espíritu siempre continúa. Muy buena aportación, me encanta eso de la intención. Eso es importante, el que dirige, espíritu.
Mm. Sí. Sí. Y ahí Andrés Luis, yo pienso que está hablando de las consecuencias de haber vivido. O sea, tu cuerpo se va a reflejar las experiencias que tú has vivido. ¿Eh? Es pues el cuerpo mental un instrumento donde son inscritos virtualmente los resultados de las experiencias y vivencias, sus impresiones y sus aprendizajes. Día de un disco o Ujú. de una memoria. Sí, La memoria per se no se activa. Yo tengo que buscarla, ponerla en la computadora, activarla y descubrir lo que dice. sí. O sea, es el espíritu. Según Andrés Luis, el principio espiritual es promovido a espíritu cuando adquiere el pensamiento continuo, alcanzando el nivel de la razón e indica la conciencia de sí mismo. ¿Sí? Ese principio, cuando el espíritu llega a ese momento de que tiene pensamiento continuo, empieza esa acumulación de las experiencias. Si no, esas experiencias, ¿verdad? Y tiene conciencia de sí mismo. Andrés Luis sigue diciendo que con este pensamiento, con el pensamiento continuo existen las energías suficientes para mantener el cuerpo psicosomático, que es la expresión del cuerpo mental. No más no es allí, perdón. Sin embargo, donde surge el yo, será necesario la completa percepción de sí mismo después de la muerte. Y eso es muy importante. Morir es necesario para tú entender qué está pasando. ¿Cómo va? Ese es el examen final de la clase. Usted tiene que desencarnar para poder entender cómo va ese progreso. ¿Mm? Pero según el autor, eso es lo que es allí donde usted confronta, al no tener cuerpo físico, se confronta con toda la totalidad de su experiencia. ¿Mm? Y sigue más ahora ese Andrés Luis que dice, de liberación en liberación, con un motivo de la muerte, la criatura comienza a familiarizarse con las esferas extrafísicas, comenzando pues su iniciación en el plano espiritual, de conciencia despierta y responsable. El hombre o el ser humano empieza a penetrar la esencia de la ley de causa y efecto, encontrando en sí mismo los resultados ennoblecedores o deprimentes de las propias acciones. Y ahí es que el concepto de responsabilidad se da. Usted es lo que es por lo que usted ha hecho. Causa y efecto. Así que yo siempre pienso que son ennoblecedores los resultados, no importa qué. Porque usted siempre aprende aunque cometa errores. Porque uno siempre aprende. Pasar el juicio, como dice al final, de ennoblecedores o deprimentes, pues si el espíritu no tiene conocimiento y hace cosas que no realmente son ¿verdad? No le produce progreso, pues tiene que pasar por la experiencia para saber que no está bien hecho. Así que si no sabe, pues siempre todas las experiencias promueven un progreso. Siempre. Por más que pensemos que no, que parezca difícil, toda experiencia promueve o se dirige hacia un progreso. Más tarde o temprano llega una evolución que va hacia el progreso. ¿Eh? Todo eso que pasó cuando fuiste a visitar ese lugar, en algún momento todas las experiencias de esas personas los van a mover hacia el progreso, hacia adelante. No se va a quedar ahí. Tiene que haber un movimiento hacia cambiar, a ser diferente.
Lo que hicieron, pues ya lo hicieron. Pero debe haber un aprendizaje de lo que hicieron. Poco a poco. No doy para mañana, no en una encarnación. Ese aprendizaje se da con el tiempo. Sí, porque es que ahí no sabemos el tipo de relación que hay ahí en pasado. No sabemos qué se está pasando. Cada espíritu que vivió eso tiene una experiencia diferente. ¿Eh? Así que siempre, no importa cómo veamos la historia y las atrocidades de ella, siempre va a favor de un progreso. Y ese es nuestro estado evolutivo. Un poco duro, un poco primitivo, sí, pero eso es nuestro estado evolutivo y nos obliga a progresar. ¿Eh? Que se repiten esas ideas, se repiten. Que aquellas ideas eran nuevas, aquellas ideas no eran nuevas, han estado antes. Pero poco a poco se va progresando, se va cambiando. Incluso las ideas que se repiten cambian. Así que, dudas, preguntas, comentarios. Ah, atrocidades del ser humano y principalmente el europeo no se limitan al holocausto. O Sí, sea, pero ahí volvemos a lo o sea, mismo. No, desde el punto de vista espírita, no hay europeos, ni americanos, ni mujeres, ni hombres. exacto, pero Es ese constante progreso entre los espíritus, esas relaciones de esos espíritus de unos con los otros, no tiene que ver nada con civilizaciones, sino con relaciones entre los espíritus. lo que pasa es que al singularizar ¿Ok? a Alemania, escondemos la realidad de que esas atrocidades ocurrieron Es, y la ocurren interpre- es, en todos los lugares. es esa interpretación de la historia. Pero si tú vas a otros lugares culturales, la historia se interpreta de otra manera. Dígame. Sí, sí, por la experiencia del cuartito. Ajá. Han llegado 4 espíritus que están muriendo en un campo de concentración judío, alemán, y son mongoles. Sí, Y los sí. 4 han sido mongoles. En mis experiencias en el cuartito, yo vi soldados que todavía están en la guerra, que todavía viven en el búnker. Y espíritus, estamos hablando de 2009, 2010, y todavía están en eso. Pues esos espíritus hay que darle la mano porque la mente, su referente mental de la vida es ese momento. Y pues esos espíritus que están en una evolución casi detenidos porque no aprenden nada, están todavía allí. Hay una idea fija, con mucho remordimiento, mucha culpa, no queriendo enfrentar las consecuencias de sus acciones, que eso es bien importante, que el espíritu tenga que en algún momento enfrentar lo que hizo para empezar a reconstruir y rehacer su vida. Y ahí vemos la importancia de este lugar. Así, aquí hacemos algo que no pasa en ningún sitio, cuando vemos experiencias así. Es lo que tú dices, que Mm. inclusive la primera que sentaron en esa silla llegó, era como alguien, la esposa de un faraón que llevaba como 4000 años ahí. Sí. Yo, Dios mío, pero ¿por qué no hay un sistema para elevarlo? No, recuerda que hay una cosa que, ¿verdad? El libre albedrío no se puede tentar contra nada. Hay un nivel de desconocimiento. Sí, Cuando llegue un cavernícola, sí, sí, no. Ahí cuántos esclavos hemos tratado en ese cuartito que todavía siguen siendo esclavos, que hablan del amo. Vemos un momento histórico que afecta a muchos espíritus y como cada espíritu, hay espíritus que superan ese momento histórico rápidamente y hay espíritus que se quedan atrás, ¿eh? Que su propia mente los mantiene presos de eso. Y ahí vemos que, pues, por un lado, el espiritista, en este sentido, tiene que saber mucho de historia para poder entender y ponerse en los zapatos de ese, para poder ayudarlo, ¿ves? No es juzgar, es decir, cómo yo ayudo a este espíritu para que vea lo que ha pasado, que el tiempo ha pasado. Así que, o sea, yo no sé si tú lo ves así, yo siempre lo he visto de esa forma, es como, como yo ayudo a ese espíritu a que vea que el tiempo pasó, que ya esas experiencias no le son útiles,
que necesita nueva, necesita encarnar para poder aprender algo diferente. ¿Tú sabes lo que yo he notado? No siempre, pero cuando viene un espíritu así bien atrasado, como un primitivo de una cultura bien atrasada, la pregunta básica es, oye, ¿tú no has vuelto a encarnar después de tantos milenios? Sí. Y la contestación en algunas veces es sí, ha vuelto a encarnar, pero entonces quiere decir que eso que le ocurrió en ese momento, siendo espíritu, lo impactó de tal manera que vuelve otra vez su pensamiento a recurrir a aquello bien del pasado. Entonces hay que mirar cómo es la memoria, o sea, la evolución va constante, pero aquello que ocurrió no lo ha resuelto. Pasa mucho que muchos espíritus tienen experiencias similares y entonces cuando desencarnan lo ven como un todo y entonces no ven más allá. Y eso pasa en, en personas que han sido religiosas muchas veces. Yo lo he visto en otros lugares, personas como los samuráis, estos guerreros del oriente que son guerreros, 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 guerreros. Y entonces no pueden salirse de eso. Y entonces por muchas existencias están, porque las experiencias son parecidas, son casi iguales. Y entonces pues es difícil romper con esos patrones. Y pasa eso, encarnan, pero como encarnan en algo tan similar, pues no se pueden. Pero eso es parte de ese progreso. Por eso es que de momento los encarnan mujeres o los encarnan en otro lugar para romper ese patrón. O los encarnan, en vez de ser religiosos de una religión, los ponen a ser de otra. O para romper con eso, para que tenga experiencias nuevas, a ver si cambia. Eh, ok, eh, yo le voy a dar la presentación, eran dos presentaciones en una, yo voy a dar más que una parte hoy, porque es muy larga, pero voy a terminar ya mismito con este, para que podamos dialogar, ¿verdad? Y la segunda parte la daré en la próxima clase para que la tengan. Hoy ustedes van a tener la presentación completa, que la pueden leer y estudiar. La próxima vez que nos reunamos, pues la terminamos, ¿verdad? Entonces surge el ego y el yo, estructura básica de la personalidad. Es a partir de ese momento que comienza la elaboración de las características personales, las formas de la paulatinamente, las formas que paulatinamente definirán la conciencia de sí mismo. Empieza el ego y el yo y yo, que en momentos importantes, no siempre, pero en un momento de la evolución, ese yo era una herramienta necesaria. Según la perspectiva espírita, la personalidad es una expresión posible y temporal del espíritu en su relación social. Esta está basada en la realidad objetiva de la encarnación. Cada segmento encarnatorio se crea un tipo de personalidad específica, temporal, ajustada a las condiciones del ambiente donde se ubica. Eso fue lo que le explicamos al principio. ¿Ok? Somos Celeste, somos Camilo, somos Flavio en esta encarnación. ¿Ok? Ajá. Somos una monja, o somos un cura, o Exacto, somos somos mecánicos, prostitutas, todas esas ¿sabes? Somos cosas. mecánicos, carniceros. De acuerdo, esa es la personalidad de esta encarnación y vivimos esas experiencias. Según la perspectiva espiritual, la personalidad, eso lo acabo de ver. Sí. Aunque sea una persona diferente en cada encarnación, el espíritu guarda una identidad esencial. ¿Ok? Expresión de su autoconciencia. Pues el proceso evolutivo representa una estructuración de una personalidad que lo identifica como en el gran futuro. O sea, usted va a tener una identidad esencial según se vayan acumulando todas esas personalidades. ¿Sí? Importante eso. Las personalidades, yo las describo como pasos en un viaje. Y la identidad es el viaje, que se va sumando paso, 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 existencia, existencia, existencia. Y usted va a ir desarrollando una personalidad homogénea de todas esas personalidades, esa identidad.
Por eso es que los espíritus se reconocen en el mundo espiritual con esa identidad. ¿Eh? Hay espíritus que reconocen la personalidad, pero hay los espíritus que llevan mucho tiempo juntos reconocen la otra, esa identidad esencial. Y no importa dónde encarnen y qué personalidad hayan encarnado, se reconocen. Lo que reconocen es eso. ¿Sí? Conforme se evoluciona, su personalidad será cada vez más igual en las sucesivas encarnaciones. Se pone homogéneo. Así que si usted es buena gente, usted va a ser buena gente, no importa qué. Si es un sinvergüenza, pues ya sabe que pues, eso le va a tomar un poco más de trabajo. Pero llega un momento que se pone homogéneo, que todas se parecen. ¿Por qué? Porque hay pensamientos dominantes que permanecen en su personalidad, en la esencial. Cada persona presenta una personalidad combinada, entrelazada tanto en los factores principales como en los secundarios. Habría que definir qué es eso. Esto imposibilita la fijación absoluta de un tipo puro o una personalidad pura. La personalidad es el resultado del modo de vivir. Con esto es cómo percibe, almacena, procesa y elabora las presiones afectivas de la familia y el medio ambiente. ¿Sí? Te va desarrollando esa personalidad por sus experiencias. ¿Sí? En la vida de relación, el individuo desenvuelve en sí mismo procesos relativamente equilibrados o condiciones mentales autodestructivas en función de la forma en cómo progresivamente recibió y reaccionó a los estímulos, desafíos, decepciones, fracasos y victorias. Y eso es bien importante. Hay veces que usted no puede decidir o está fuera de su control muchas cosas, pero lo que siempre está en su control es la forma de reaccionar a lo que está afuera. ¿Ok? Hay cosas que usted no puede controlar, que hace nada, pero usted siempre puede controlar cómo reacciona. Siempre. ¿Ok? Ante todo. ¿Ok? Entonces se le explota una goma, puede hacer dos cosas: reventarse contra el piso, maldecir, pelear, simplemente cambiarla porque hay que mover el carro, o ahora que tenemos servicio, llamamos y viene alguien y te la cambia. La forma de reaccionar la decide usted. ¿Eh? Usted puede reaccionar ante el insulto de una persona. Usted decide si le presta atención, si le da valor, o simplemente yo no voy a participar de eso, ¿no? Y así pasa con todo. Usted puede hacer, y esto es bien importante, usted puede reaccionar no haciendo nada. Y sepa que si no hace nada, no aprende nada. ¿Eh? Ah, o puede actuar, no importa bien o mal, actúa de acuerdo a eso y usted decide. Lo digo porque estamos viviendo unos tiempos que son un poquito difíciles, donde hay que tomar postura ahora, no después, para ciertas cosas. Y como espiritistas debemos estar firmes de que reaccionamos y decido yo cómo reacciono, no como otros quieren que yo reaccione. Yo tuve una persecución en el Mayagüez Mall de una religiosa, una señora mayor, que me vio pasar y quería entregarme un papel. Y yo caminé, no, no, que Cristo viene, que esto, que la señora. Y entonces yo me detuve y yo le dije, muchas gracias, muy amable, pero yo no soy religiosa. Gracias, buenas tardes. Y yo seguí caminando. Entré a una tienda y la señora se fue detrás, entró a esa tienda. Mire, mire, sabiosa estaba. Esto no es que es religión, esto es Cristo viene, porque la Biblia, porque el libro, y me dio un discurso, pero rabiosa.
o sea, agresiva. Y entonces yo cuando la vi en esas condiciones, yo la miré seriamente y le dije, mire señora, cálmese, usted tiene que calmarse. Y entonces y siguió sola discutiendo de que Cristo venía y toda la teoría de que la Biblia y bla, bla, bla. Entonces, pues yo seguí caminando porque ya yo, ¿qué más podía hacer yo? Ella me persiguió a mí para, No le cogiste el papelito. porque no le cogí el papelito y Sí, se porque lo... no le cogió el papelito. Si le hubieras cogido el papelito, ella te hubiera dejado tranquila. Sí, pero yo no lo cogí Eh, porque yo le dije, yo no soy religiosa y pues, Pero amablemente traté míralo, suena chistoso, pero es una cosa absurda. Si le hubieras cogido el papelito, tú crees en que Cristo viene porque le cogiste el papelito, pero no se lo cogiste y ella le dio el... Y entonces, una cosa que es completamente absurda, ¿verdad? Es cómica, pero está como un cuento. una cosa. Mira, tenías que decirle, gracias a Dios, yo no soy A veces lo religiosa. he dicho. Y como que eso choca, ¿no? A Como veces lo he es que- dicho. Sí, gracias a Dios yo no soy religiosa. Buenas tardes. Ella estaba con Violeta y Violeta me hacía el cuento y se reía. Perseguida. Se parecía a una senadora que hay en la legislatura que da puño porque Dios habla a través de ella. Y, pues sí, volviendo al momento de reaccionar, usted siempre tiene el control de usted reaccionar y actuar de, ¿ok? Siempre. Y en momentos difíciles, eso es lo que le va a dar a usted la oportunidad de aprender y hacer y crecer. O lo contrario. Así que, bien importante eso. Ah, esta la leímos. Ya yo. Sí. Vamos a leer dos más y no. Y cerramos la clase para que continúe en la próxima. En ese juego de presiones puede encontrar una forma activa, pasiva o encaminarse hacia situaciones negativas. Las personalidades más equilibradas poseen una zona de sabiduría más desarrollada con la zona problemática menos voluminosa. ¿Ok? Si usted tiene una personalidad más ecuánime, de más de control de sí mismo, usted va a tener menos problemas con eso. No significa que no los tenga, pero va a tener menos problemas, especialmente con las adicciones, con ciertos comportamientos repetitivos que son tan perjudiciales para el ser humano cuando está encarnado. Considerando a la criatura humana desde el punto de vista de su realidad corpórea, su personalidad es, en síntesis, el complejo de interacciones espíritu, organismo y medio ambiente. Si nuestro sistema educativo entendiese eso, no tendríamos los problemas que tenemos. Donde se educase a ese espíritu, donde se educase desde el punto de vista espiritual y del organismo físico y su relación con el medio ambiente y los demás. Eso sería aprender de verdad. Ah, esa interacción comprende tres instancias relacionadas entre sí: la esencia, el impacto hereditario y genético y el impacto ambiental. Yo creo que lo debemos dejar aquí. Seguimos en la próxima clase. ¿Dudas o preguntas? ¿Sí? La esencia, pues, es lo que usted tiene, vamos, para no dejarlo aquí en el aire. Es lo que usted ya es, lo que usted ya ha acumulado. El impacto hereditario y genético, pues, usted encarna a través de unos padres y eso limita o favorece algunas cosas de su cuerpo físico. Y eso promueve condiciones o limita condiciones para que esa existencia usted pueda desarrollarse. Y el impacto ambiental, que es donde usted va a vivir. Si se muda para la China, para el Japón, o se queda aquí, o se va. Eso va a cambiar las interacciones con ese ambiente, va a cambiar la forma de su personalidad y cómo usted es. ¿Sí? Ahí vemos, por ejemplo,
esos superatletas que vemos que hacen cosas maravillosas, vemos el impacto hereditario, porque hemos descubierto de que, o se ha descubierto, de que muchos de esos atletas vienen con unas condiciones físicas que todos, en general, todos los atletas vienen con unas condiciones físicas que están ahí. Hay algo genético que favorece ese desempeño. ¿Eh? Lo mismo pasa con las artes y lo mismo pasa con la inteligencia, ¿verdad? Hay unos factores genéticos que contribuyen a ese desarrollo, igual que unos factores genéticos que entorpecen un poco ese desarrollo para que ese espíritu tenga unas experiencias y unos aprendizajes. ¿Eh? Y el impacto del ambiente, pues ni se diga, si usted nace en, qué sé yo, en Suecia, donde hay unos sistemas educativos de salud y, qué sé yo, diferentes, pues va a tener unas experiencias que si nace en Haití, ¿verdad? Donde el sistema educativo de salud no es lo mismo. ¿Eh? Es un poquito más difícil la vida allí, ¿verdad? Y entonces eso va a crear en usted una personalidad diferente. Sí, leí una noticia de una niña en silla de ruedas, una joven que es atleta, y ella va ahora a romper un récord de hacer unos maratones. Ella, yo observando esos tres términos, entiendo que ahí la esencia es lo que cuenta para ese logro de esa joven que ha tenido unos éxitos y que va ahora. Y Sus, esa, parando ahí, esa esencia se fortalece a ella seguir hacia adelante. seguro Esa esencia crece, crece y evoluciona. ayuda a los que observan y vemos lo que ella hace a inspirarnos A otro. con ese ejemplo. De hecho, la silla de rueda de ella tiene unas alas como de ángeles, ¿verdad? Sí. Y pues ella quiere volar. Mm. Ella quiere volar en esa pista y así su esencia la guía a Exacto. eso. Esas condiciones que se le dio en esa existencia promueven a que ella haga dos cosas, o no haga nada y sea víctima de las condiciones, o haga lo contrario. No hay un plan, sino condiciones para que tú te desarrolles. La oportunidad de desarrollarte, ella dijo, no, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a hacer por mí, lo voy a hacer ahora y voy a hacer esto. Y eso le da satisfacción, desarrolla su inteligencia, desarrolla su voluntad, inspira a otros espíritus alrededor de ella. Y eso es bien, bien importante. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. ¿Algún comentario, duda? En la próxima clase continuamos con eso. Yo doy un paso rapidito y lo continuamos, ¿ok? Porque es bastante larga. Ok, ok, bien. Ya no fui yo, fue mi externo, mi personalidad que no ocupo por ahí. Ok, buenos días, todavía estamos antes de las 12. Para cerrar la clase, además de citar a Camilo por el tema y lo bien expuesto en términos de las expresiones que se hicieron en la presentación y la reacción consecuente de nosotros, los que escuchamos, donde se aclaran conceptos que tenemos que hablar de ellos, porque en la presentación que yo hice, noté yo mismo sobre mi presentación que había muchas dudas y que eran temas de reciente discusión, no temas del tiempo de Calderón, sino temas modernos, donde hay un proceso de aprendizaje que ha ido, como bien el principio evolutivo dice, ha ido modernizando el entendimiento de la doctrina espírita y no podemos quedarnos cerrados a ese cambio de visión. Tiene que ocurrir porque la esencia de la doctrina espírita es el cambio.
La esencia de la evolución es el cambio. La esencia de nuestra personalidad es que reacciona a lo que encuentra. No puede venir rígida porque de lo contrario no evolucionaría. Así que eso es esencial y eso es muy bueno para nosotros. Y aquellos que pueden escudriñar más allá de lo que escuchan aquí y aprenden de aquí, es muy bueno porque se debe discutir, se debe dialogar. La manera de progresar el entendimiento y la comprensión es manifestándolo. Lo que usted dice es lo que usted aprende, lo que usted comprende. Y lo que usted escucha es lo que su otro compañero o compañera ha entendido y ha comprendido. Y en esa discusión todos progresamos. Así que es esencial. No nos quedemos con lo que sabemos. Tenemos que ir progresando en ese conocimiento. Esta mañana escuché el concepto de viejitos. eh, era, no, era como, es como buenos viejitos, ¿verdad? O viejitos grandes, porque tenían una capacidad mental intacta, aun a pesar de que cuando uno va progresando en edad, pues va bajando en ese grado de comprensión. Entonces, han hecho una investigación, alrededor de 900 personas en España, y descubrieron que había como un 40% de este tipo de personas que tenía su mente excelente todavía. Entonces, ¿por qué no todos debemos aspirar a tener una mente excelente? Que cuando nos vayamos de esta vida física, nos vayamos con una mente clara, ¿eh? Definida en términos de lo que ha vivido y lo que puede aspirar a vivir en la próxima encarnación. Así que les invito a que no se duerman, sigamos ese aprendizaje y no nos quedemos con lo que hemos aprendido. Rompamos esa barrera de que ya somos adultos y ya no te... A veces yo lo digo ya, pero ¿por qué trabajo, verdad? Necesito ese dinero que me gano, pues no es un sí, ¿verdad? Pude por lo menos acumular lo suficiente y guardar para tener, pero si yo no me confronto con las necesidades del municipio donde yo trabajo, su carestía de personal que entendiera eso y pudiera desarrollar ese dinero que le bajó del gobierno federal en proyectos que pudieran resolver los asuntos y ir más allá, ¿verdad? No quedarme con lo que estrictamente definió FEMA al ver el daño que hubo, sino ir un poco más allá y exigirle a esos ingenieros, esos arquitectos y esos contratistas que den ese paso, promuevan ese entendimiento y ese resultado mejor. Pues entonces, eso me reta a mí y eso me hace a mí levantarme tranquilito, ir a trabajar, compartir, dar de mí y recibir de ellos. Así que no se duerme. Bueno, pues gracias. Pues gracias a todos por su asistencia, gracias a esos espíritus que han llegado, que reciben información y pueden mejorar su entendimiento y comprensión de las cosas para cuando le toque reencarnar, y gracias a los espíritus maestros que siempre nos ayudan a que esto quede cada vez mejor, a que seamos más progresistas, más evolucionados y de aquí salgamos siempre con la mente clara de que queremos ser, hacer y seguir siendo el mejor individuo todos los días. Buenas tardes y no se vayan, vamos a compartir con cositas que tenemos aquí. Y como siempre, pues, buen fin de semana. Ya se está acabando, pero todavía queda el domingo, que es lo mejor. La lluvia nos ha ayudado a que nuestras plantas estén más sólidas, florezcan y si tenemos sembrado algo de comida, pues que sea más agradable, pero también pues nos limita nuestra salida hacia afuera porque ya nosotros no podemos correr, así que buenas tardes y nos veremos entonces la próxima semana.